Diseño de Juegos Desbloqueado es un espacio donde estudiamos, compartimos, aprendemos y redescubrimos activamente lo relacionado con el diseño de juegos como práctica y disciplina. Está dirigido, producido y conversado entre Andrés Sierra y Santiago Rodríguez Cadavid. Este podcast hace parte de Lúdico Lab, el laboratorio lúdico colaborativo. Conoce más entrando a www.ludicolab.com. Hola Andy, Hola Santi. ¿qué más? Han pasado más de unas semanas esta vez. Son unos recesos muy necesarios, Sí, sí. porque cuando uno diseña juegos, necesita de verdad dejar que los juegos maduren a su tiempo, ¿cierto? Sí, claro. No es pereza de nosotros. Ajá. Sí, siempre dicen que los juegos son como un buen vino. Por supuesto, es muy conocido ese refrán. Ajá, Ajá. claramente. Pero Y los juegos envejecen súper bien, eso pues es bien, además, es bien además. conocido. Sí, por eso yo siempre juego los juegos viejos. Exacto. Totalmente. Pero bueno, no. A ver, volviendo aquí a lo que nos convoca. ¿De qué hablamos la vez pasada, Andy? ¿Te acuerdas? En el capítulo 5 Sí. hablábamos sobre jugabilidad, ¿cierto? Este concepto como tan importante en los juegos, porque veníamos hablando de los sistemas y de esto, pero bueno, entonces decíamos, ¿qué pasa? O sea, la jugabilidad se da cuando los jugadores pues, se enfrentan a esas mecánicas y a esos sistemas que tiene el juego. Sí, la jugabilidad es como el desarrollo del juego con el jugador jugándolo. Exacto. Y entonces veíamos que la jugabilidad precisamente no solo se da en la interacción de los jugadores con las mecánicas, sino que es como una cosa que va evolucionando en el tiempo. Es como una masa amorfa que va evolucionando en el tiempo. Y la jugabilidad puede cambiar. Puede que al principio del juego haya un tipo de jugabilidad y al final haya otros. O bueno, que el juego esté diseñado para que tenga esos cambios, ¿cierto? Decíamos que la jugabilidad tiene una unidad básica, que son los ciclos de juego, ¿cierto? De juego o de jugabilidad. Ciclos de juego. Pues en inglés es gameplay, entonces es jugabilidad, sino que eso en español suena muy raro siempre, sí. pero, ajá. Sí, bueno, entonces son estos ciclos que decíamos que los ciclos son precisamente actividades repetitivas. En los juegos usualmente estamos haciendo unas cuantas actividades una y otra vez. Eso cuando uno lo dice así a secas suena como demasiado aburridor, pero pues si uno se pone a pensar, eso es lo que uno está haciendo todo el tiempo en cualquier juego que uno juegue, como repitiendo actividades una y otra vez. Hay algunos de estos ciclos que son pequeños y se dan rápidamente, qué sé yo, el ciclo de atacar en un juego de aventura, o el ciclo de acelerar en un juego de carros o algo así, pues, o de, no sé, pues estoy como inventándome algo aquí rápidamente. Sí, como las acciones que uno está haciendo momento a momento más seguidas, digamos. Y hay unos ciclos que son más grandes y se dan más lentamente. Por decir algo en un RPG, como subir de nivel y ganar habilidades nuevas, sí. ¿cierto? Entonces, son unos ciclos. Entonces, vemos que tiene que ver con el periodo pues, de repetición de estas actividades. Sí, uno puede hablar de que hay ciclos, uno los puede llamar pequeños o rápidos y unos más grandes y lentos. Eso. Y tenemos entonces que hay un ciclo que es el ciclo core o el ciclo central, que es el ciclo más pequeño que sea significativo y disfrutable dentro del juego. ¿Sí? Aunque yo creo que tiene que ser también, o no sé, corrígeme si me equivoco, ese ciclo debe poder como definir el juego. Está relacionado. Es que eso es como el tema de que sea significativo. Digamos, en un carro de carreras coincide en que posiblemente el ciclo más pequeño del juego es el ciclo central del juego, ¿cierto? Mientras que, por decir algo, en un RPG, digamos, un RPG de acción estilo Diablo, el ciclo más pequeño pues posiblemente solo tiene que ver con uno estar moviéndose. Okay. Y ese no es suficiente para ser significativo dentro del juego. Seguramente estaremos unas capitas un poquito más arriba dentro de los ciclos, donde esté más el tema de, El ciclo core de Diablo es la exploración, entonces. Es un RPG de acción, entonces el combate hace parte del ciclo core de Diablo. Entonces es como, yo creo que es como el combo entre
otra vez, esto no es una ciencia. Ajá. Pues el combo entre explorar, combatir, recolectar botín, loot, Ujú. ¿cierto? Como Sí. y subir. Y subir Sí, de entre nivel, esos. sí. Pues Y subir y definir progresar. tu personaje Ujú. en ese árbol de... Como sí. eso podría ser más cercano en el caso de Diablo al core del juego, al núcleo. Ya. Y entonces también por eso, cuando hablamos de ciclo núcleo o ciclo core, entonces vemos que estos ciclos se empiezan a hacer como capas, como unos ciclos encima de otros ciclos, ¿cierto? Y hablábamos de los diagramas de cebolla, Sí. que los juegos entonces resultaban siendo como ogros, ¿cierto? Bueno, ese Así es un es. chiste para los millennials. Eh, pero entonces, precisamente porque hay unos ciclos que requieren ciclos más cortos o más pequeños, pues para poderse elaborar. Entonces, bueno, si quieren ahondar un poco más, ahí está el capítulo 5 para que vayan y lo oigan, está muy bueno. Bueno, también hablábamos en el capítulo 5 sobre la motivación. ¿Qué es eso? Son todas esas cosas que invitan al jugador a participar en el juego. Porque es muy importante, recordemos que el juego es una cosa voluntaria. Se necesita la voluntad del jugador Ujú. para estar ahí. Entonces tiene que haber algo que le motive. Hablábamos de entonces motivación intrínseca y extrínseca. Hay unas motivaciones intrínsecas al juego. Hablábamos, por ejemplo, del el flow, entrar en flow como Ujú. jugador. Sí, Eso como es, en la zona. ujú, que es cuando uno básicamente como que sí se deja envolver por el juego, eh, y como que logra como aislarse del mundo Ajá. real. Sí. Y eso es una motivación, porque pues para los que hemos logrado hacerlo, pues eso es una sensación chévere, pues es Y bacano. es algo que se da en muchas actividades, pues, Sí, aparte del juego. no solo en jugar, Ujú. pero pues bastante importante en el juego. Y las motivaciones extrínsecas es todo lo que, pues como lo que viene como de afuera o que no es Ujú. exactamente como de lo que Sí, es más, uno hace. uno lo puede pensar en general como recompensas que se le dan al Eso, jugador para mantenerlo como, sí, como enganchado. enganchado en el juego. Sí, por ejemplo, los premios, por ejemplo, subir de nivel. Ajá. Sí, Bueno, como una progresión visible, entonces uno siente que está haciendo bien la actividad. También puede haber mucho, esto se usa pues mucho en ciertos géneros, que es como sonidos, animaciones, luces. eso sí. Ujú, Todo eso son motivaciones también extrínsecas. ¿Sí? ujú. Que es Y como yo hace poquito veía como unos memes, pues unos reels de... Yo no he jugado Breath of the Wild, pues ujú, lo he visto jugar y pues bueno, uno ya sabe más o menos cómo es la cosa. sí, el Zelda. Pero yo sé, o sea, son reels de gente como poniendo como una piedra en un lugar donde cabe exactamente. Y le ponen el sonidito de cuando en Zelda haces eso y sale como Ujú. Un Korok. eso, el Korok, este personaje como emblemático, pues como de esas situaciones Sí, en el juego. que ese juego está lleno Ajá. de esos como mini puzzles, mini reticos para uno encontrar las semillas de los Koroks. Ujú. Y eso está ligado a un sistema de progresión dentro del juego. Ok. Uno las usa para crecer el inventario, el tamaño del inventario, por ejemplo. Ujú. Chévere. Y al final hablábamos sobre pues cómo podíamos sentarnos a diseñar precisamente desde esto, ¿cierto? Cómo aplicar esta teoría. Y decíamos que es importante entonces sentarte a describir tu juego o la idea de tu juego en prosa, Sí. escribirla en un papel y sentarte después a leer eso que escribiste e ir analizando y ver dónde están esos ciclos importantes. Ujú. ¿Cuáles de esos son qué ¿Cuáles ciclos? son? Exacto, identificar en eso que escribiste los ciclos que hay, si de pronto hay Ujú. un ciclo core, y empezar a ver esos ciclos que lograste identificar, cómo se conectan con los diferentes sistemas del juego, Las con las mecánicas. Ujú. mecánicas, etcétera, etcétera. Sí, como, bueno, cada uno de esos ciclos, si es un ciclo rápido o es más lento o qué. Eso. Y bueno, y también ahí pensar en la motivación, cómo esto está motivando al jugador. Eso, creo que ahí uno puede empezar a decir como, bueno, no sé, habrá que hacer de pronto un trabajo de investigación para ver qué es lo que motiva a los jugadores en este momento, pues si uno quiere un juego como que llame la atención de muchos jugadores, pues como algo más masivo, tendrá que hacerse como un estudio de mercado, qué sé yo. Sí, pues también creo que esas son habilidades como que se desarrollan, pues la intuición al fin y al cabo es experiencia Eso. aplicada. Yo es que, por ejemplo, en YouTube
veo muchos videos de diseños de juego Ujú. y en muchos de ellos, pues a cada rato salen como, estos son los trends en el 2025, como, no, en el 2025, si quieres jugadores, no diseñes tales y tales Vemos juegos. videos muy diferentes de diseño de juegos. Pues, pero esta es gente que, analiza como los datos que saca Sí, Steam, por ejemplo, y es como sí. simplemente por cantidad de jugadores. No son, pues, no estoy diciendo que Pero así es como hay que hacerlo, simplemente es es como, una forma, sí, sí. como, ¿cómo se llama? Como data driven, Sí, eso, Ujú. diseño guiado por por los por datos. los datos. Ahora, yo creo que prefiero siempre, porque yo tiendo más, a mí me gusta más como los juegos más artísticos o más expresivos, no sé cómo llamarlos bien. Entonces yo prefiero los juegos en los que los diseñadores simplemente dicen, al carajo, vamos a hacer algo que nosotros queremos jugar, pues una cosa para nosotros. Ujú. Y tiendo a ver como que los juegos que a mí me gustan son como los diseñadores simplemente dijeron, queremos hacer algo muy bacano para nosotros. Entonces, Bueno, y hoy vamos a hablar del capítulo 6 del libro, pues, Elements of Game Design. Y este capítulo se llama Macroestructura. Entonces, en general, pues ya hablamos de formas de estructurar la jugabilidad, ¿cierto? Hablamos de sistemas, hablamos de mecánicas. Ahora vamos a hablar como de la escala más grande del juego. Entonces, vamos a hablar un poco de arcos, de temática, de ficción, de narrativa, como de los patrones que podemos encontrar ahí. Y pues también de alguna forma como la estructura de la experiencia más allá de una sola sesión de juego. ujú, ¿Estamos preparados? no sé. No sé. Bueno, empecemos por la idea de ficción en el juego. Y aquí se nos presenta, y me parece muy bacano, como tres conceptos diferentes de ficción. El primero es ficción, la Ujú. ficción del juego, que aquí es donde entra como la visión temática, la ambientación, el trasfondo, como este juego, sí, como temáticamente dónde está un poco, como dónde está parado. Y nos va a ayudar a entender Como un el poco, lore. pero no es a fondo, sino que es más en un sentido general, Ok, como dónde se encuentra esta ficción de este juego. ok. ¿Cierto? Entonces, por decir algo, no sé, Andy, si te acuerdas este juego, Dios, aquí ya me voy a volver viejo muy rápido. Sí. Millennials. Este juego de los tubos que uno unía con un agua. Pipe Dream, sí. Ajá. Ajá. Entonces, ese juego no necesariamente tendría que ser tubos con agua. Pues para describir era un juego en el que a uno le iban, perdón, te iban saliendo figuras como una T o un Como codo diferentes formas o de derecho tubería. de tuberías y uno Ujú. los tenía que hacer y tenía que evitar que el agua se regara. Había que llevar el agua desde el punto A al punto B. Sí, y uno tenía que hacerlo rápido. El agua era el agua más lenta del mundo, podemos decir. Uno veía cómo iba progresando, pero uno tenía que ir haciendo como ese camino Ujú, antes de que se regara. ujú. Digamos, entonces este juego, por decir algo, es un juego muy abstracto, ¿cierto? Sí. Podría ser mil cosas diferentes, pero en su ficción, pues es un juego de tubos y agua, ¿cierto? Y Ujú. uno piensa como en plomería, yo no Podría sé. ser un tubo de lechugas hidropónicas. Podrían ser pitillos con leche de vaca. Ok, Pues, por who supuesto, knows. Santi. Eh, pero esa es la idea, pues, en general. Y nos ayuda, pues, esa ficción del juego, pues, a entender no solo el mundo del juego porque es, como en un sentido general, sino que también nos ayuda a tener metáforas de qué son las cosas dentro del juego. Ok, al nombrarlo, pues al yo nombrarlo como tuberías Ajá, y ya agua. eso me hace unos modelos mentales y Sí. entiendo que, listo, tú irías a Ah, agua, ya te toda la cosa. entiendo, ya te Entonces entiendo. la ficción es como esta idea general, ¿cierto? Que tiene, pues sí, en juegos más narrativos, pues de pronto está mucho más estructurada, pero en juegos más abstractos como este y como ajedrez, por ejemplo, que también tiene una ficción, eh, igual va a estar ahí, ¿cierto? Ujú, Entonces, y esa ficción, pues de alguna forma, no siempre es explícita, ujú. ¿cierto? En este no es que hubiera el lore gigantesco de los tubos y el agua, ¿cierto? O quién sabe, pues. Puede ser, sí. Y dentro de esta ficción están las otras dos categorías que vamos a hablar. La siguiente es la historia o la narrativa del juego, que este sería el desarrollo explícito de la historia del juego,
No todo juego tiene Tiene una esta historia. capa, ¿cierto? Sí. Y ese suele darnos a nosotros como jugadores o un rol o una identidad dentro del juego. Entonces nos dice cosas como, bueno, quiénes somos, por qué hacemos estas cosas, qué nos motiva, qué obstáculos vamos a encontrarnos. Entonces en juegos, en RPGs como The Witcher, por ejemplo, son juegos que son muy como centrados en la narrativa, ¿cierto? Tienen una narrativa muy fuerte que está muy presente ahí. Mientras que en otros juegos es mucho menos. También, por ejemplo, otro ejemplo ahí, pues, muy conocido sería The Last of Us, Ya. ¿cierto? Que incluso, pues, es famoso porque tiene una narrativa, pues, muy bien construida. Y en este caso, cuando yo hablo de historia o narrativa, también estoy teniendo que hay mucho más control de parte de los autores de la narrativa, sea, pues, quien sea dentro del equipo de desarrollo del juego. Y va a ser más complejo. Entonces, va a ser más, me puede ir, pensémoslo, pues, de pronto como, esto es mundial, yo puedo tener mucha o poquita. Si tengo mucha, pues seguramente yo estoy jugando una historia predefinida, ¿cierto? Pero puedo tener pues otros tipos de cosas, eso lo hablamos más adelante. Y la segunda categoría aquí dentro de la ficción sería la fantasía del juego. Ok. Entonces la fantasía es menos compleja y en general es es la fantasía que me está vendiendo el juego, ¿cierto? Entonces en el caso de los tubos es como, yo no sé, juntar tubos para que no se salga el agua, esa es todo bien la fantasía, la buena. Pero no me queda muy claro como la diferencia entre fantasía y ficción. Sino que la fantasía es más general y, digamos, ajedrez. Ajedrez técnicamente no tiene historia, pero sí tiene fantasía. Sí. Soy un general, digamos. Sí, es las un piezas ejército son contra otro cosas, ejército. Es un ejército contra... Esa es una fantasía. Esa es una fantasía. No sí. tiene historia. No tiene, sí, ya entendí. Digamos, los Sims. También es un juego que está más, como más fuerte en fantasía que en historia. No hay una historia autorada que yo esté jugando, sino que es más como, mire, es la fantasía de usted tener suficiente plata para comprarse una casa. ¿Se y comprar conecta de pronto muebles. con el género del juego o no? Diferentes géneros, sino que los géneros en los juegos es un enredo porque eso nació muy orgánicamente, digamos. Sí. Entonces, hay géneros que están basados en fantasías específicas. Hay géneros que tienen más que ver como con mecánicas o sistemas específicos. Entonces, sí hay géneros que son muy como hacia una fantasía, pero hay otros que tienen mucho más que ver con mecánicas. Vale. Entonces, por decir algo, pues un RPG ya te está diciendo qué mecánicas un poco va a tener y tiene unos sistemas clásicos que entran en los RPGs y puede también que uno ahí ya se haga una idea un poquito de cuál es la fantasía, pero va a haber muchos tipos de fantasías dentro de RPGs. Mientras que en un juego de carreras, usualmente, aunque también hay unos sistemas predefinidos, pues ya la fantasía también está muy predefinida, pues es un juego de carreras. Va a haber obviamente matices porque si no todos serían lo mismo, pero va como por ese lado. Bueno, y todas estas cosas, pues la ficción y dentro de ella la narrativa y la fantasía, no solamente pues, nos van a contextualizar, como decíamos, sino que también nos van a motivar y nos dan interés. Pues por algo nos gusta ver series, películas, leer libros. Todo esto es netamente pues por el lado, digamos, de historias. Bueno, hay más cosas ahí, pues también una película bonita pues también atrae por otros temas, pero tienen como su propia motivación, digamos. También existen juegos que uno podría decir que no tienen ficción. Esto yo creo que es muy discutible, pero ahí yo metería a Tetris o a Go. Ok. ¿Cierto? En Go pues sí hay como unas metáforas que se usa, como que hay un tema de control de terreno y como de encerrar al otro, pero es como muy abstracto. Lo mismo, Tetris, pues uno podría cambiarle visualmente cómo se ve el juego para que sean como cosas un poquito más específicas. Y eso ha pasado mucho, pues hay Sí. muchos reskins de Tetris. Pero el juego clásico, pues yo creo que no tiene una ficción como tal. Es simplemente un juego abstracto. Bueno, retomando entonces, estábamos hablando de la fantasía. Y estos pues, otra vez, son juegos que tienen una ficción, pero no están, si nos parqueamos del todo en la fantasía, tengo ficción, pero no me están contando una historia. ¿Cierto? Y las acciones de los jugadores van a ser las que pensamos como que están guiando la narrativa que se desarrolla. Entonces son juegos mucho más emergentes en cuanto a las historias que salen de ellos. O sea, en los Sims yo puedo estar jugando, no sé, que voy a hacer la casa más pequeña posible donde puedan vivir mis Sims.
Y yo me puse ese reto y voy a ver ahí qué pasa y el desarrollo de esa partida va a ser la historia, pero no hay una historia autorada dentro del juego, ¿cierto? Porque estamos parqueados, digamos, mucho más en la fantasía. Y pues aquí, por eso se dice un poco que es que simplemente nos estamos basando como en un constructo, en una idea general que nos presenta el juego, y ya de ahí los jugadores son los que mueven eso hacia adelante. Ujú. También en fantasías se suele usar que sean aspiracionales. Por juegos de mesa nosotros sabemos que no necesariamente. Pues hay juegos donde uno juega a ser un zapatero y no necesariamente pues es como que yo aspire a ser zapatero. Uno juega a hacer lechugas hidropónicas. También, pues, sí. constantemente. Ujú. Pero si hay muchos, pues digamos ajedrez, donde es como, pues es un campo de batalla. Esto es algo que se me sale de mi día a día, entonces estoy viviendo una fantasía, Ujú. como en ese sentido. Y no es excluyente, pues, por si no era obvio, yo tener fantasía y tener narrativa. Yo puedo tener las dos. Usualmente, pues, si hay una narrativa, también hay una fantasía, pues, ahí. Y ya, pues, volviendo como al tema de la narrativa, que es esta historia, pues, más autorada, pues, va a tomar muchas formas cómo se le presenta la historia a los jugadores y dependiendo del medio también. O sea, esto va a ser diferente en juegos de mesa, va a ser diferente en juegos de rol, va a ser diferente en videojuegos. En videojuegos, pues como tal, algunas de las formas que podemos encontrar es como que haya una narrativa que llamemos explícita o exposición, ¿cierto? Donde hay momentos en el juego que se le presenta la narrativa al jugador. Ajá, lo que no sabías era que yo siempre tuve el arma secreta escondida debajo de mi sombrero. Ajá, Andy, así es. Y pues podemos tener entonces animaciones, cinemáticas, textos, libros, diálogos, pues un montón de cosas ahí. ¿Cierto? O todas estas, las noticas que uno encontraba en Resident Evil. Que uno iba encontrando como las noticas del diario de los científicos y no sé qué. Sí, aunque aquí empieza a haber pues como unas zonas grises como en todo. Que es que otra categoría es ambientación, es ambiental, narrativa ambiental. Esas notas yo creo que son explícitas porque sí te está contando de la historia, pero de alguna forma también hacen parte como del ambiente y no son obligatorias muchas veces. Juegos como Skyrim, por ejemplo, que tienen libros enteros dentro del juego, ¿cierto? Pero esos libros no hay que leérselos. Entonces, técnicamente es explícita, pero también tiene un componente ambiental. Ya dentro ambiental como tal, pues tenemos es cómo están iluminadas los niveles, cómo son las regiones, cómo es el arte del juego, ¿cierto? Los escenarios, el audio, todo este tipo de cosas es ambiental, narrativa ambiental. Y también podemos tener diálogos con NPCs, ¿cierto? Entonces, personajes que no son jugadores como tal, que tenemos interacciones con ellos, nos van a dar también pistas de la narrativa del juego. No necesariamente como en un sentido de exposición, como de, ahora te voy a contar la historia de por qué esto es así, pero solo en la conversación ahí también salen como pistas de la narrativa. Y ahora, y pensando en Resident Evil, por ejemplo, o en otros juegos de horror, pues eso creo, pues yo lo vi la primera vez en Resident Evil, no sé si habrán sido los primeros, pero la cámara hace parte de la narrativa. Pues porque la cámara en Resident Evil pues apoya el terror. Sí, ¿cierto? se puede usar. Pues es que todo lo podemos emplear. Por eso decimos que esta es la macroestructura, es como la capa más grande en la que enmarcamos el juego y tenemos todas las herramientas de todo lo otro para apoyarlo. ¿Cierto? Sí. No es como una cosa que esté aparte. Sería, imagínate pues uno estar jugando un juego y que de pronto le vayan contando una novela que no tiene nada que ver con lo que uno está jugando o haciendo, pues o que todo sea siempre la misma exposición. Por ejemplo, cuando uno jugaba los juegos de rol basados en texto, que era simplemente sentarse a leer y de vez en cuando escribir un comando, ¿cierto? Ir hacia el norte, abrir la puerta, atacar al esqueleto. Sí. Pero uno todo el tiempo era leyendo y leyendo y leyendo. Solamente había como un tipo de narrativa pues muy específico. Sí, porque ese es dentro de historia y narrativa, pues es una narrativa pues con un patrón muy como directo, digamos, ¿cierto? Bueno, y cuando uno está pensando en este tema pues de la narrativa o la historia, entra otra idea y es la agencia del jugador, como realmente cuánta libertad tiene el jugador en este mundo de hacer unas cosas diferentes a las que la historia quiere que haga.
Y ahí hay como una tensión entre ambas, porque mientras más yo quiera contar una historia en específico, de alguna forma más le restringo al jugador esa libertad. Entonces ahí hay que pensar en la percepción que tienen estas cosas y en que la agencia pues de alguna forma le da sentido al juego, porque si no, no estamos jugando. Y aquí no hay soluciones, simplemente es algo que uno tiene que tener en Sí, cuenta. en juegos de rol hay como dos tipos o dos estilos de narrar. Por ejemplo, cuando uno es el Dungeon Master, pues bueno, hay más, pero como en general, a uno le dicen, pues como está la manera de narrar un juego de rol tipo Railroad, en el Ujú. que la historia es muy Sí, fija y las cosas van encarrilada. a pasar y vas encarrilado y los jugadores Ujú. van... O está el tipo sandbox, pues, o caja de arena en el que, o pues una caja de juguetes en el que los jugadores tienen toda la libertad. Pues, eso sí, cada manera tiene, no es que una sea mejor que la Ujú. otra, sino que los jugadores tienen toda la libertad, perdón, de explorar y de hacer y de ir por el mundo como quieran. Eh, uno de los tipos es como más libre para el narrador, Ujú. pero más restrictivo para los jugadores y viceversa. Sí, están como dos extremos, Eso. digamos. Y bueno, no se la pasa como entre esas dos cosas. También, pues ahí tener en cuenta que tener decisiones dentro del juego no es exactamente igual a tener agencia, porque yo puedo tener decisiones que realmente no le den mucha agencia al jugador. Ujú. Eh, Agencia, pues en este caso se entiende más como actuar intencionalmente, formular metas y actuar sobre esas metas. Entonces yo puedo, ahí tenemos tres partes, yo puedo quitar agencia en cualquiera de las tres o darla en cualquiera de las tres. Ujú. Entonces si yo, por ejemplo, las metas que le doy al jugador son muy fijas y lo dejo resolverla como quiera, pues hay algo de agencia, pero nos falta ese pedazo de que formule sus propias metas, Ujú. ¿cierto? Eh, pero eso es como lo que uno tiene ahí pues para jugar un poco en esta idea y tenerlo en cuenta y tener cuidado en general. Y ya pues finalmente, bajo esta parte de la ficción, pues es importante que haya una consistencia entre la jugabilidad del juego y la ficción del juego, ¿cierto? De esas cosas que si el juego en su ficción me está presentando algo de terror, algo tenso, algo miedoso, pues que no resulte que la jugabilidad es simplemente Candy Crush, Ujú. ¿cierto? O algo o bueno, eso se puede hacer, pues y muchos juegos lo hacen. Sobre Eh, todo los juegos de móvil y estas sí, cosas. pero digamos que idealmente uno quisiera que las dos vayan de la mano, como Sí. que apunten al mismo tipo de experiencia que va a tener el jugador. Ujú. Eh, Eso, ahí entra pues un concepto que se llama disonancia ludonarrativa, que es un concepto que también se ha criticado mucho, porque también es como, se vuelve como de eso que es como, esto está bien y lo otro está mal, y no necesariamente. Pero sí uno tener en cuenta pues que uno quiere que todo apunte a la misma experiencia. Ujú. Entonces es construir, lo que estamos haciendo pues en general con los juegos es construir experiencias. Ujú. Entonces uno quiere que vaya de la mano todos los elementos. Ujú. Bueno, entonces ya tenemos como por lo menos como esbozadas esas ideas de la ficción, de la fantasía y de la narrativa, ¿cierto? Ahora, hemos hablado de macroestructura, lo cual de alguna forma nos dice como que no solamente definimos algo, sino que hay una estructura grande ahí encima. Y justamente pues vamos a hablar de algunas formas de esa estructura. Eh, esa viene siendo un poco como cuál es la forma general total que va a tomar la experiencia de jugar el juego. Entonces, en juegos donde yo tengo una campaña, es toda la campaña, ¿cierto? O en juegos donde, digamos, que sean más como de simulación. Como los Sims, es más como, bueno, toda una partida completa, como se vería. Ujú. O en una RTS también, como se vería, es una partida. Aunque suele haber también una campaña, bueno, lo que sea. O en League of Legends, como es una partida de League of Legends específicamente, porque esa es la forma que toma ese juego. Ujú. Y pues tenemos el modelo más básico de todos, que esto puede que a mucha gente le suene, que es la estructura de tres actos o el modelo de tres actos, que eso viene por allá desde los griegos. Y en este, pues cada acto tiene como su parte dentro de todo el arco general que tenemos en la estructura. El primer acto
es el que se llama el inicio o el setup. Y en este pues suelen hacerse la introducción de personajes, la ambientación, motivaciones y conflictos de ese mundo que estamos jugando dentro del juego. Esto funciona tanto para juegos que son muy fuertes en narrativa como juegos que son más hacia el lado de la fantasía y no tienen una narrativa tan fuerte. Digamos, juegos, que esto aquí pues, depende de quién esté escuchando, puede que me cuelguen, pero digamos League of Legends es un juego que tiene una narrativa muy fuerte, pero en una partida como tal, pues no hay un desarrollo de la narrativa, simplemente la narrativa es como contenido aparte de la partida. Pero podemos hablar de que tenemos un primer acto, que es cuando cada uno de los equipos inicia, empiezan a explorar con los campeones, empiezan de pronto a encontrar obstáculos o a establecer un poquito el control sobre el mapa, ¿cierto? En otros juegos con una narrativa más fuerte, pues puede ser cuando donde se hace a la vez el tutorial, que también me están contando, bueno, yo quién soy, yo qué tengo que hacer, para dónde voy, por qué no puedo hacerlo, a qué le tengo que tener miedo o algo por el estilo. Ya después vamos a tener el desarrollo, que es el segundo acto, o también se le llama en inglés build up, que es donde se desarrolla el conflicto general del juego, el principal, y vamos a llegar al final del desarrollo a un punto crítico. ¿Cierto? Pensemos que es el boss final del juego. La ¿cierto? catástrofe, sí. La catástrofe, un enfrentamiento, una traición, yo no sé. Llegamos a un punto crítico. O puede ser como en League of Legends o estos juegos en línea por equipos. Usualmente hay un punto en la partida en que ya se empieza a ver que dependiendo de cómo cierto enfrentamiento se resuelva, se desbalancea el juego hacia uno de los equipos. Entonces ese lo podríamos pensar como ese punto crítico. Y finalmente el tercer acto es el desenlace o la resolución, donde pasamos el punto crítico. Y pues narrativamente uno pensaría que se lleva al ambiente del juego, al mundo y a los personajes a un estado diferente y finaliza la historia, ¿cierto? Como que todos cambiamos por el camino que tuvimos. Aquí se suelen hacer unos diagramas. La narrativa son los amigos que hicimos en el camino. Y, aunque nos traicionen en la narrativa. Se suelen hacer unos diagramas donde tenemos como dos ejes. En el eje X tenemos el tiempo, que son los 3 actos, y en el eje Y usualmente se tiene la intensidad. Y imagínense lo que es como que una línea curva con unos montecitos que va subiendo en general hasta que llega al punto crítico y después ya baja. ¿Cierto? Y cada uno de esos montecitos que va teniendo van a ser unos pequeños conflictos, como unos puntos de intensidad más alta dentro del juego, pero no todo puede ser por allá arriba todo el tiempo, porque entonces no hay variedad, es monótono y queremos que haya variedad. Y pues como decíamos, los juegos sin narrativa también tienen esa estructura, solamente hay que pensarla un poco diferente porque no es directamente con la historia, sino que es más como con el desarrollo del juego en sí. Ahora, hay otros juegos, y esto sale pues de otras formas, otros medios, donde tenemos episodios, como un contenido, digamos, episódico. Que en estos casos pues vamos a ir presentando como la historia por partes, o la experiencia se va experimentando por partes, pero queremos que estén entrelazadas esas partes. Cada uno esperaría que cada episodio tenga su propio trasfondo, su propio conflicto, su propio desarrollo. Y que sea autocontenido. Y su propia resolución, sí. Pero que juntos cuenten una historia completa, ¿cierto? O sea, no es como estas sitcoms como clásicas por allá de los 80s, que uno podía ver cualquier capítulo y no pasaba nada. Sino que aquí sí tenemos pues como un desarrollo general. Entonces podríamos hacer esa misma gráfica para cada uno de los, tanto para cada uno de los episodios como para el arco general de toda la temporada, pues llamémoslo, o de todo el juego completo. Y pues en estos casos a veces la historia total puede estar predefinida, pero también puede que la vayamos construyendo. Entonces que sea como listo, tenemos estas partes establecidas, pero vamos a ver esto hacia dónde va. Y ahí como equipo de diseño o equipo de desarrollo del juego, pues vamos viendo qué le vamos agregando, qué le vamos quitando, ¿cierto? Eso, por ejemplo, a veces sucede en estos juegos que son muy mundiales.
donde Muy se hacen mundiales. sí, muy mundiales, donde se hacen como eventos, como un evento de verano. Sí. Y que depende de cómo los jugadores en sus bandos hagan ciertas cosas, entonces eso va a cambiar la historia del juego Ya, sí, o sí, algo sí, por sí. el estilo. Podría pensarse pues que ese sería un ejemplo. Estos episodios dentro de un juego lo podemos pensar de muchas formas. Podría ser que cada episodio sea un día de juego o una sesión de juego, ¿cierto? Y yo quiero que esa sesión sea satisfactoria, entonces que tenga por lo menos este contenido, estos 3 actos. También puedo pensar los episodios como regiones dentro del juego. Entonces cada región, pensarla como un episodio. También puedo pensarlo como niveles o como misiones o como objetivos. Entonces esta idea de un contenido más, un arco, digamos, unos arcos más episódicos es muy aplicable a juegos, especialmente juegos, digamos, en juegos de mesa sería la diferencia entre uno pensar en un juego de uno se sienta, lo jugamos y ya, o juegos que tienen una campaña, ¿cierto? Como un Legacy o algo Como un así. Legacy o algo así, ¿cierto? Lo mismo, tú que sabes tanto y juegas tanto rol, Andy, cada sesión de juego, pues uno quisiera pensarla como un episodio, ¿cierto? Uno no quiere, por ejemplo, que se inicie inmediatamente en un punto crítico de acción, sino que uno quiere que pensarla para haberla terminado un poquito más bajito, para la próxima poder retomar desde ahí. Por supuesto, uno Pues, piensa en todo eso y uno llega a la sesión. No mentiras, pero sí, entiendo tu punto, sí. Ajá, y tener como algún momento Claro, no, dentro de la sesión que sea un momento como interesante, que sea como ese punto de más intensidad, no tiene que ser un combate, ¿cierto? Y después como buscar incluso, pues como navegar, listo, cuál es el mejor punto para que terminemos, para que haya sido una sesión satisfactoria, pero que no estemos pues terminando por allá en pico arriba. Sí, para mí eso es lo más importante, pues, como de esa característica episódica de los juegos de rol, en el que, pero yo lo siento que más que buscar como ese desarrollo como incremental y luego decremental que hablabas, pues, como en la gráfica, se siente más es como, o sea, jugar y en qué momento cortas. Eso es súper importante en los juegos de rol, como en qué momento cortas la sesión, en qué momento dices y nos vemos la próxima semana. Porque eso usualmente, y a veces es como dejarlo en medio de un combate o en medio de un conflicto interesante. Porque también donde tú cortes va a hacer que la motivación de los jugadores se perpetúe hasta la próxima sesión. Sí, aunque por ejemplo, pues si lo dejamos en medio de un conflicto, pues nos va a dejar en medio de una tirada, pues por decir algo. Imposible, ¿cierto? no se puede. O sea, igual dentro del conflicto hay que pensar cuál es ese punto. Sí, claro. ¿Cierto? No es en cualquier parte. No. Aunque bueno, pues hay gente que sí, pues simplemente dice y a las 8:30 terminamos y cuando nos dé las 8:30 ahí dejamos. También esa es otra manera de jugar. Sí, digamos que otra vez todo esto son como buenas prácticas, digamos. Sí. Cada quien hace de su juego lo que quiera. Ok. Y pues uno pensar como en estas divisiones tiene ciertas ventajas y es que permite a los diseñadores pensar y manejar un poquito mejor como el estrés, la ansiedad, la dificultad y la variedad que los jugadores van a encontrar dentro del juego. Esa también es como parte de la idea. Y uno incluso también podría pensar, siguiendo con esta analogía de pronto de televisión, tener episodios de relleno, que es como, listo, tal región del mapa, esa región no es importante para avanzar la historia, pero esa región le va a poner como unas cositas entretenidas que uno puede ir allá y distraerse. Y eso puede tener como otras funciones que también son buenas para la experiencia, sin necesariamente estar avanzando todo el tiempo la historia principal del juego. Y también pensarlo así nos abre un poquito las puertas a pensar en cómo le doy más libertad a los jugadores de hacer ciertas cosas. Entonces, listo, si lo pensamos como por misiones, pues ahí es donde yo tengo, listo, yo puedo tener varias misiones a la vez abiertas de cosas diferentes y que el jugador decida cómo las va haciendo. O tener unas secundarias, ¿cierto? Lo que llaman pues side quests o algo por el estilo. Y ahí viene el clásico chiste en el juego el mundo se está acabando, tenemos que hacer esto ya, pero yo estoy por allá cogiendo unas gallinas. Porque es muy importante. Porque es muy importante. Para mi salud mental es importante. Sí. La salud mental es muy importante, Santos. Sí, así es. Y pensándolo ya
de pronto más por el lado de jugabilidad y de pronto menos de narrativa, por el lado del ejemplo que da ahorita pues en League of Legends, eh, podemos ver esos 3 actos como 3 momentos. El primer momento sería el juego temprano, donde uno está entendiendo la partida, está consiguiendo información, está explorando, se está situando, está como iniciando, preparándose. El juego medio, donde ya tenemos impulso, vamos a encontrar retos y conflictos, vas a ir subiendo la intensidad pues, del juego, vamos a empezar justo a tener problemas y resolver esos problemas y ya empieza a haber competencia, pues sea del tipo que sea dependiendo del juego, puede ser competencia por recursos, pueden ser combates, algo así. Y estamos trabajando hacia tanto como hacia ganar el juego, como hacia cumplir las metas, sean las que sean. Y ya finalmente está el tercer acto, pues sería el juego tardío, donde llegamos al clímax y resolvemos completamente, pues, completamente, entre comillas, los retos y los conflictos que encontramos. Dependiendo del género del juego, pues va a variar cada uno de estos momentos en qué tan importante es, o qué tan largo es, o qué contenido tiene, o algo por el estilo. Pero en general suele suceder que que al inicio hay como más exploración y estaba decayendo en el juego, mientras que el conflicto es más bajo al principio y va subiendo mientras el juego avanza. Dale. Bueno, entonces aquí hemos estado viéndolo hasta ahora como en un sentido, digamos, un poco abstracto, ¿cierto? Como que tenemos estos actos y todas estas cosas, pero ya en la práctica, pues vamos a encontrar como ciertas herramientas o ciertas formas que toman justo estos patrones narrativos que vamos a encontrar en juegos, especialmente en videojuegos, pero esto es muy como extendible a otros medios diferentes. Que estas van a estar muy alrededor de cuál es la estructura de decisiones que tiene el juego. Entonces va a ser una estructura lineal o voy a tener otro tipo de cosas. Aquí pues, bueno, justamente empecemos por la lineal. En esta yo tengo una historia fija y se ve como, hazte cuenta, como un collar de perlas, ¿cierto? Donde cada una de las perlas es una situación de decisión, Un evento un evento específico. importante, ¿cierto? Algo así, donde se tiene éxito o se fracasa, Ujú. ¿cierto? Y yo simplemente voy avanzando una a una. Sí. Y ahí y es en línea recta, o sea, hacia dónde vamos. Otro tipo de estructura sería una estructura ramificada, donde yo pues siempre inicio el juego en el mismo lugar, pero el juego se va abriendo y abriendo y abriendo, como ramas en un árbol, ¿cierto? Y donde cada una de esas, usualmente esas bifurcaciones, va a cambiar de formas predefinidas la historia, Ujú. ¿cierto? Ahora, el problema de la ramificada es que eso crece mucho en Es términos de exponencial. contenido, Ujú. ¿cierto? Había un juego en Play 2 que, o sea, se basaba precisamente en eso, pues como que el loop era precisamente ese árbol Ujú. de la historia, se llamaba Shadow of Destiny. No sé si lo jugaste No. alguna vez. Y era como pues, era muy fácil. El juego te lo pasabas en, qué sé yo, en 1 o 2 horas, pero tenía muchos, muchos finales. Ujú. Porque tú eras un personaje y viajabas en el tiempo en una misma ciudad. Entonces empezabas como en esta época y viajabas al pasado, a la era medieval, bueno, a varias cosas y dependiendo de lo que hicieras, pues cosas pasaban. Pues cierto, se iba bifurcando la historia. Sí, este patrón de como de una estructura ramificada si se hace, se suele hacer en escalas pequeñas. Como, este nivel vamos a hacerlo ramificado. Solo este nivel, solo este ratico, todo bien, chao. Sí, porque eso ¿Cierto? es... Y de ahí viene el siguiente, el siguiente patrón, que es como, lo podemos llamar como ramificar y combinar. Entonces se expande, pero después vuelve a un Ujú, punto específico. ¿Cierto? Entonces expandimos y volvemos a un punto específico. ujú. Eh, ese se le suele llamar, en inglés se le llama beats and strings, que sería como, ¿qué? Como Beats o beats, beats. bead, como de Pepita, yo no sé. Sí, como de Shakira, como Sí, de... como una Shakira. sí. Shakira, sí. y hilos. Pues cuentas e hilos. Ajá. Sí. Entonces sí, en ese ramificamos, pero periódicamente vamos a converger en un punto específico. Eh, y hay que tener cuidado pues porque
puede que los jugadores se den cuenta que no tienen agencia de verdad en el juego. Porque estamos dando como, sí, esos momentos de elige 1000 cosas, no sé qué, y de pronto vuelve a la misma. Entonces, especialmente en juegos donde la rejugabilidad es importante, este puede no ser el mejor patrón, porque la primera vez yo no me doy cuenta. Pero si lo vuelvo a jugar y justo me lleva a ciertos momentos muy específicos, ahí me empiezo a dar cuenta que la historia en el fondo sí era más lineal de lo que yo pensaba. También tenemos dentro, creo que sería pues dentro de esa misma categoría, ramificación con estados. Entonces en este no solamente importa dónde esté el jugador en la historia, sino hay otra información que va a influenciar como esos puntos de decisión y que se le puede presentar a los jugadores para que sienta como una experiencia un poco más específica a lo que le ha sucedido. Entonces yo puedo estar guardando por debajo información de ciertas variables, ¿cierto? Como, listo, por ejemplo, de estadísticas del personaje, de cómo está su vida, qué tan herido está, qué tan malo es golpeando, si es muy bueno esquivando o algo por el estilo. O relaciones que tiene interpersonales, pues el personaje en el juego con otros personajes, otros NPCs o algo por el estilo. O el estado de ciertas misiones y ciertos objetivos y uso esa información que estoy guardando para presentarle narrativa al jugador. Entonces, este juego Hades, hace eso. Entonces, Hades todo el tiempo está pendiente de ciertas cosas. Entonces, en los momentos pequeños de interacción que tienes con los dioses, te hacen diálogo relacionado a cosas que te han pasado o cosas que has hecho. Y se siente muy bien. Y claro, tiene que haber un montón de contenido debajo, pero no es como que yo esté por una rama de la historia específica. No. Yo estoy jugando la misma, sino que tiene en cuenta todas mis cosas para saber qué interacciones me presento. Esa es muy flexible, es muy común, pero es un poco más difícil de implementar, ¿cierto? Porque tengo que tener toda esa información todo el tiempo y tenerla bien y no enredarme. Porque así como es muy bueno para uno como jugador encontrarse como que el juego sabe uno qué hizo o qué no hizo, pues también uno se va a dar cuenta si el juego le dice mal esas cosas. Pues es como, qué bueno que mataste al rey y uno con el rey de mejor amigo por ahí. Sí, a mí eso me suele como abrumarme, la verdad, como ese tipo de narrativa, porque siento que cuando se empieza a volver como tan específico a lo que he hecho, o sea, siento que, como que tengo que entonces volver a hacer todo. Sí, o tengo que, o sea, como que no he explorado lo suficiente el juego, porque entonces eso quiere decir que tengo que hacer, pues, sacar esas otros tipos de interactividades. O, en su defecto también, como por decir algo, estos juegos en los que a uno le dicen como, si llegaste a tal punto del juego y no sacaste tal arma, ya no te lo vas a poder pasar. O sea, el monstruo final va a ser prácticamente imposible. Eso suena pues también como un error de diseño en el juego. Sí, pues, pero sí. Sí. A mí me gusta, pues, y esta, por ejemplo, en Breath of the Wild tiene estos componentes, pues, también, porque claro, como es mundo abierto, cuando uno va donde ciertos NPCs y habla con ellos, dependiendo de qué cosas uno ya ha hecho, puede que te presenten una misión o no, ¿cierto? O todavía no te dejen entrar a un área o hacer un reto en específico o algo así, ¿cierto? Y es mucho más fácil, pues, hacerlo así que hacerlo como, pues, más fácil en el sentido de, no de que sea más fácil de desarrollar, porque es mucho más fácil desarrollar, pues, como la ramificada. Sí. Pero funciona, pues, muy bien y no se le sale a uno de las manos tanto como la ramificada. Ya. Y el último patrón, pues, que nos presenta aquí el libro se llama, bueno, yo lo traduzco como ejes y rayos, que realmente es como el eje de una rueda, como de carreta, de carretilla, así como el pasado, con los palos que le salen del eje de la rueda, ¿cierto? Entonces, en Es decir, radios. Radios. Como en la bicicleta. Puede ser, sí, como una de bicicleta. Sí, yo no sé, en mi mente era la de carreta y no podía hacer nada más. Un carruaje. También. Entonces, en esta vamos a tener unos puntos que serían como ese eje, donde llegamos y de ahí tenemos varias opciones de ir a hacer varias cosas y volver a ese punto central.
Entonces, uno lo puede pensar como, desbloqueé una región, esa región tiene un hub central, ¿cierto? Como un pueblo, cualquier cosa, y de ahí hago misiones y vuelvo al pueblo. Hago Ajá. misiones y vuelvo al pueblo. Y después de pronto me voy a otra región o a otra cosa donde hay otro punto central que me permite hacer otras. Ujú. Entonces funciona más como en ese sentido y uno podría decir que da más libertad por eso. Porque estando ahí en el eje, tú verás por cuáles de los radios o de los rayos te vas. Puede que haya algunos obligatorios, como puede que no. Ujú. Mm, y pues puede que estos patrones sean tanto de la narrativa total del juego como que yo puedo tener un remix o una combinación durante el juego. Entonces yo puedo tener lo que decíamos, de pronto hay una misión, que esa misión específicamente va a ser narrativa ramificada, ¿cierto? O tengo una región, que esa región funciona más como este patrón. Yo puedo ahí ver cómo combino las cosas y usualmente en juegos, por ejemplo, que tienen una narrativa muy autorada, eh, hay una linealidad en la narrativa, pero sí suele haber estos momentos con un poco más de libertad para que uno sí sienta que tiene más control como jugador Ujú. y que no lo están llevando pues como de la nariz ahí por todos lados. Mm, en mundos abiertos, ya más específicamente, suele ser donde tenemos una historia principal y yo voy de momento a momento en esa historia principal, pero en muchos puntos puedo hacer otras misiones diferentes. Y cada una de esas puede tener su propia estructura. Pero esas, y puede que sean o ligadas a donde estoy en la misión principal o totalmente aparte, ¿cierto? Uno lo podría pensar también un poco como un parque de diversiones. Como listo, yo entré al parque de diversiones y elijo a cuál de las cosas voy a hacer, Ujú. ¿Cuál ¿cierto? de las Ajá, atracciones? cuál de las atracciones. Ujú. Eh, y pues ahí uno podría hablar de tener una lineal, esa historia lineal como con misiones al lado. O también puedo tener una lineal, pero con un montón de misiones por ahí que yo veré cómo voy tomando. Digamos, ahorita el nuevo Mario Kart eh, no tiene una historia, Ajá. cero historia. ¿Por qué hay un cangrejo manejando un carro? No tenemos idea. No se No, necesita no, 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 total. justificar. Eh, pero en el mundo abierto de Mario Kart, uno va por ahí, uno se encuentra unos botones azules, uno le da el botón azul y le pone un mini reto. Y Ajá. uno hace ese reto, y la Mm. buena. Y se encuentra monedas o se encuentra medallones de Peach. Y eso le ayuda a desbloquear cosas. Ujú. Y ya, eso es todo. Pero es muy en este sentido como de... Porque ni siquiera es como obvio, es como, no, usted maneje por ahí, piérdase y usted se va a encontrar cosas. Ujú. No es como, allá hay algo brillante, hazlo. No, no, la buena. Muy similar a... había un juego de Play 3 que yo jugué que se llamaba Brutal Legend, que era como de Sí, Jack Black, ajá, el, sí, sí, el sí. personaje principal, y como yendo por un mundo pues como de metal, como con muchos, está Ozzy Osbourne y está Lemmy Kilmister, bueno, como todas las leyendas del metal. Y había una parte del juego, pues como después del primer acto, digámoslo así, uno desbloqueaba o encontraba el carro y ya uno se iba por todo el mundo y el mundo era abierto, ¿cierto? Ujú, Y en algún momento pues el carro era como la manera para llegar rápidamente del punto A al punto B, pero había cosas que tenías que hacer con el carro. Y eventualmente, pues sí llegabas a lugares donde te tocaba dejar el carro parqueado y ya hacer las cosas pues como por tu lado. ujú. Aquí en Mario Kart no. Ok, Tú eres uno con tu carro. No hay forma de no estar en el carro. ok. Em, pero bueno, y ya volviendo, hay otro tipo de juegos que serían los juegos que son más de simulación, donde no podemos pensarlos como de estas formas, ¿cierto? Pero pues ellos sí, mm, como son, no son de narrativa, sino que son más de fantasía, Sí. en el sentido que dijimos anteriormente, pues ellos igual sí tienen una estructura, pero esa estructura se piensa más en temas del ritmo del juego, de la intensidad del juego, ¿cierto? Y sí suelen tener como formas como de manejarla, como no dejarla como libre a que pase lo que tenga que pasar. Entonces, por decir algo, no, el juego tiene unos hitos, cuando yo llego a ese hito me desbloquean más cosas que puedo hacer, ¿cierto? Entonces, si estoy jugando, digamos, un Factorio o estos juegos que es como Sí. de cadenas de producción, yo tengo que hacer unas cosas para lograr hacer otras cosas diferentes. Entonces, eso le da como un ritmo, entre comillas, más natural al juego. Es como más sistémico como te lo va presentando, pero igual está ahí.
Entonces, incluso en estos, pues que parecería que no tienen, pues si tienen estos componentes de estos patrones o estas estructuras, hay que pensarlos un poco diferente. Y pues me sirve para hablar un poquito del ritmo del juego, porque lo que decíamos que uno usualmente no quiere que todo el tiempo estemos como en la misma intensidad, como con las mismas emociones fuertes en la experiencia. Uno quiere que haya como, listo, tengo un pico de intensidad, perdón, pero después tengo un momento un poco más calmado, justo para que haya la sorpresa de pronto con el otro pico o para pues, que la gente no le dé un ataque ahí jugando. Esto va a variar mucho según el género y pues hay formas como estrategias que uno puede usar y pues que le toca pensar de cómo tener esos momentos de calma. Entonces ahí entra pues como esta idea de busy work, que no sé cómo traducir. Trabajo Como ocupado. ocúpese. Ajá. Que es que muchas veces que uno dice, como, ¿por qué me ponen a hacer esta cosa que sería tan fácil que haya un botón que... No. También puede ser para que haya un momento con un ritmo diferente, más calmado. Claro, para que le bajes a Para la que le bajes. intensidad. Ajá. Que también, por ejemplo, puede ser exploración en el juego, el moverse entre una región y otra, ¿cierto? Digamos, en Zelda, yo creo que el movimiento tiene mucho de eso, que uno va, pues, en los últimos dos, después de uno tener como un combate o alguna cosa, uno, como el mundo es tan grande, uno tiene un momento en que uno va a caballo o va corriendo o algo por el estilo a otro lugar. O como estas mecánicas que introdujo la segunda generación la segunda o la tercera, no recuerdo, de Pokémon, que estaba el ciclo del día y la noche. Entonces había ciertos Pokémones que salían solo durante el día, otros solo durante la noche, o que el día o la noche potenciaban ciertas cosas, ciertos poderes de tus Pokémon. Sí, y que, por ejemplo, bueno, no sé si está relacionado específicamente con esto, pero el tema de los subats en las cuevas, Sí, exacto. que también es como, no, aquí es algo diferente. Y es más, es una forma yo creo que muy natural en estos Pokémon de no queremos que pases por acá, pero no lo vamos a bloquear muy obvio. Ajá. Pero hasta que no tengas repelente, va a ser horrible meterse a esa cueva porque va a haber 1.000 millones de subats Y te van por todos lados sí. y va a ser maluco. Sí, eso o también estoy pensando en Animal Crossing, que todos los días uno se levantaba, pues ya no lo hago, pero uno se levantaba en ese juego como a mirar la isla y cada día había cinco Sí, fósiles, ¿cierto? había unas cositas fijas que uno tenía que hacer, que era como, sí, como coger las frutas. Y había un personaje que solo llegaba una vez a la Ajá. semana y así. Sí. El domingo era el día de las apuestas con Ujú, los nabos. ujú. Los Sí. mercados negros de Sí. nabos en internet y bueno, muchas cosas. Así. Pero bueno, buscar, en general, pues la idea con el ritmo es eso. No queremos todo el tiempo mantenernos Claro. en una misma experiencia. Queremos que haya variación y que haya cambios. Queremos que cuando haya intensidad después haya un espacio un poco más de calma. Y tenemos que buscar estrategias para lograr esto. Y como qué actividades tienen sentido dentro de la fantasía y la ficción del juego para ponerle a hacer el jugador y que nos den ese tipo de cosas. Y bueno, y finalmente vamos a hablar de metajuego. Okay. ¿Tú qué entiendes, Andy, por metajuego? Pues si me apego como a la definición, pues meta es más allá de o después de, eh, como lo que hay después del juego, Sí, como todo lo que viene después de haber jugado el juego. sí, es por ese lado. Pues aquí se define, esa no es la única definición que hay. Creo que las otras sí entran dentro de esta. Esta es un poquito más amplia, creo yo. Que es que simplemente es lo que sucede entre sesiones de juego. Ujú. O sea, estoy en una partida, salí de la partida, lo que sucede ahí sería lo que entra en metajuego. Eh, entonces ahí pues hay ciertas cosas. Puede haber metajuego de maestría, como de mejorar dentro del juego, que sería que como actividades que preparan al jugador antes de la próxima partida. Entonces puede haber todo un sistema dentro del juego, de metajuego, del juego como de progresión con mejoras, con equipos, subir de nivel, metaprogresión, cosméticos, cosas por el estilo. Calabozos y Dragones segunda edición tenía eso. Okay. Cuando tú dejabas de jugar, por ejemplo, terminamos hoy una sesión y la siguiente sesión pasó, entonces uno entraba a la sesión y uno decía, pasaron en el mundo real 7 días,
digamos una vez por semana. Entonces se supone que en el juego también pasaban 7 días, Sí. entonces uno tenía 7 días para entrenar. Entonces uno decía, me voy a gastar tantos días para ganar más pericia en no sé qué, y tantos para... y así. Me recuerda también, no sé, creo que lo metería aquí solo por facilidad, pero Blades in the Dark, que tiene Ujú. este sistema como de los De relojes, los relojes. ¿cierto? Pero esos suceden desde dentro del juego. Pero, pero es es que por eso digo que es raro, porque claro, todo esto no aplica tan fácil a todo, pero en Blades in the Dark, si no recuerdo mal, lo que uno tenía era que hay como sesiones donde está sucediendo la acción y donde hacemos Ah, ya cosas, entendí, todo esto, sí. ¿cierto? Y estamos, yo lo pensaría como con estos términos que tenemos como la partida de juego sería ahí. Sí. Y después está como El downtime, el lo que llaman. downtime, sí, que lo pensaría así como, bueno, es como otro juego diferente donde podemos hacer estas cosas. Donde la narrativa es completamente distinta, Ajá. porque sí, seguimos jugando dentro, lo que pasa es que, de nuevo, se Es, sigue jugando, es es dentro híbrido, de la sí, sí, sí. sesión, ¿cierto? Porque Ujú. entonces uno viene como en Blades in the Dark, o bueno, muchos juegos que son en este paradigma llamado Powered by the Apocalypse, en el cual yo empiezo a jugar y estoy en la ficción, en la ficción, en la ficción. Y de pronto entro ¿cómo fue que le llamamos ahorita? Downtime. El downtime, el entrejuego, no sé cómo llamarle, en el que ya no vamos a estar jugando como ahí como el minuto a minuto del personaje, sino Ujú. que decimos, no, entonces ellos se van a dormir durante una semana, pues a descansar. ¿Qué pasa en esa semana? Ah, yo hago tal cosa, yo subo tal nivel, pues subo tal característica, pues y así. Sí, sí. Pero ese sí sucede dentro de la misma sesión de juego. Sí, es que por eso digo que esto es, porque claro, en videojuegos es mucho más estricto porque el software es el que lo Sí. obliga, ¿cierto? Mientras que pues en juegos de rol es un poco más, yo creo que gris, Sí, sí. todo esto. No, Eh, y no son camisas, lo que siempre hemos sí, dicho, esto no son camisas de fuerza. no es formas pues, Mm, sí. de describir exactamente un juego, ¿no? Sí, yo es pensando no en sesión en el sentido de nos sentamos a jugar, sino más como cuál es el momento de la partida en que estamos como jugando y cuál es el en el que estamos haciendo como metacosas para el juego, Ya, ¿cierto? sí. Seguimos en la mesa, pues y sigue siendo una parte de la sesión, entre comillas, pero es una actividad como un poco que yo la vería pues como tirando a este lado. Pero uno también igual de fácil, es parte de los sistemas de progresión del juego, ahí también hay unos elementos narrativos, ¿cierto? Pues uno puede hacerle el caso también por el otro lado. Entonces sí, bueno, el de maestría es el metajuego relacionado a uno jugar mejor el juego, ¿cierto? Y uno también podría hablar de un metajuego social que es más centrado en reconocimiento del trabajo y la creatividad. Entonces ahí entra, Como ¿qué? en el de los bloques, ¿cómo es que se llama? Minecraft. Minecraft, El de que los bloques. construyen, Momento millennial por quinta vez. que Esa cosa construyen, que juegan. que construyen mundos impresionantes, pues y construyen Minas Tirith o eso, o no. Sí, sí, ahí entraría, por ejemplo, ese tipo de cosas como logros, las historias que salen de los juegos, si hay como clanes o algo similar que la gente se pueda asociar así. El Eh, speedrun entraría ahí. yo creo que sí, porque aquí entra pues mucho el tema del streaming. Es como el uno mostrar Sí. socialmente cosas, pues también participar en foros, tener un perfil donde la gente pueda ver como qué cosas has hecho o en qué nivel estás o algo por el estilo. Ujú. Eh, ese sería como el metajuego más social. Sí, Porque claro, es el metajuego que no me está ayudando a jugar mejor el juego, sí. sino que es para socializar, para mostrar trabajo y creatividad, pues digamos. Ujú. Y tenemos también dentro de metajuego en general, entra la idea de modding, los mods, que es de alguna forma el jugador jugando con el juego. No jugando el juego, sino jugando con el juego. Y modificándolo pues de alguna forma. Con este tipo de cosas pues lo único es que hay que tener cuidado si son juegos muy basados en ser multijugador, porque se da para trampas, para griefing, para desbalancear, para todo este tipo de Por cosas. ejemplo. O sea, uno no suele ver que un juego abra para que la comunidad haga mods si es un juego competitivo multijugador, Ah, sí, 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 claro. ¿cierto? Pues como un League of Legends no permite No, los y mods. no, pues sería Sí, sería un horrible. desbalance. Sí, sería hacer trampa, pues. Pero uno lo ve mucho es en juegos de un solo jugador o, pues, de alguna forma yo diría que me parece horrible, pero Roblox es un juego que se basa en el modding.
Ya. porque es un juego dentro del juego se hacen juegos. Sí, sí. Entonces uno está jugando con el juego. Ujú. Eh, y bueno, en general, pues esta idea del metajuego y de uno pensar en él cuando uno está diseñando el juego tiene un doble beneficio, pues va a mejorar la experiencia para los jugadores, pero también va a mantener el interés día a día por fuera de la sesión de juego. Porque Ujú. estoy pensando en otras cosas, ¿cierto? ¿qué cosméticos salieron? Yo quiero hacer este skin, quiero modificar esto de esta forma. ¿Cuál será la nueva estrategia? Alguien hizo un speedrun de no sé cuánto y uno lo ve por otros lados. Ujú. En mi caso, por ejemplo, yo ya juego vicariamente, ya o sea, mi juego de videojuegos, casi que hasta prefiero sentarme a ver gente jugando en YouTube que yo jugarlo, ¿cierto? A veces tengo ahí la consola y es como, uy, me voy a comprar, qué sé yo, Final Fantasy VI, y es como, uy, no, qué locha, prefiero sentarme a ver, prefiero solamente metajugar Final Fantasy VI. Metajugaste muy fuerte, Sí. ya no juegas. Yo metajuego constantemente. Yo tengo pues como varios streamers que yo veo, pues, pero es más porque juegan específicamente el tipo de juegos que me gustan, Ujú. que suelen ser también juegos indie y juegos que son relativamente baratos. Entonces cuando juegan uno y yo digo, uy, este está como bueno, lo agrego al wishlist, que solo crece y crece y crece. Hoy vi uno súper bueno. ¿Cuál? Es, es basado, no me acuerdo cómo se llama, tiene una X. Ok. Creo que Eso reduce mucho las sí, posibilidades. total. Eh, bueno, no importa. El caso es que es basado en como este juego de destruir ladrillitos, Sí, rebotando. sí. ¿Cómo se llama eso? Bueno, Destrucción de ladrillitos. destrucción. Sí, que uno tiene como una cosita y que rebota una Una pelotica y va. plataformita y uno la Sí. mueve horizontalmente y hay una pelota que está rebotando y uno está intentando Ajá. que siempre, pues que la pelota no caiga Sí. hacia abajo del todo para que rebote hacia arriba y Creo que se llama destruya. Ball X Pit, Ok. como de hueco. Ujú, Como pelota X hueco. ujú, O foso. Eh, entonces la idea es que uno tiene un personaje, hay varios personajes, el primero es como un guerrerito, no sé mucho porque el demo solamente salió, no ha salido del juego, y es de combate y hay varios niveles, el primer nivel que es el que está en el demo es como contra esqueletos, entonces van bajando los esqueletos como estilo Tetris, sino que no es vertical del todo, es como punto medio entre horizontal y vertical. Van viniendo hacia vos y vos tiras bolas que rebotan y les pegan y tienen poderes las bolas. mm. Entonces hay bolas que congelan, hay bolas que queman, hay bolas que ponen a sangrar, hay una bola fantasma que atraviesa a todo el mundo y a todo el que atraviesa le hace daño. Juego de bolas. Es un juego de bolas que rebotan. Ujú. Y uno va cogiendo experiencia, sube de nivel, mejora estadísticas y también elige nuevas bolas. Mm. O sube de nivel las bolas, o combina bolas, o evoluciona bolas. Me estoy acordando como de, no sé por qué me pusiste a pensar en Bust a Move. No sé si jugaste alguna vez No, esa serie de juegos. no me Que suena. eran muy de arcade, pero pues fueron también muy famosos como en Play 1. Y era como este tipo, como más o menos, ¿cierto? Como arriba, en la parte de arriba, como una pantalla tipo Tetris. Ujú. Pero arriba hay como como bolitas de cristal de diferentes colores. Y uno tiene como un cañoncito y te va diciendo, la bolita que vas a disparar es roja. Entonces uno quiere tirarlo como hacia un grupito de rojos arriba, porque si pega con Creo rojos que se ya sé. Sí, estalla. Si sí, no sí, pega sí, con sí. ninguna de su color, se Parecido, queda ahí había uno de un pegada. sapito. Sí, ese es Bust a Move. Es el del sapo. Ah, no, 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 ese es otro que salió Todo después, se parece. más o menos. Ok. Y había un modo de jugador que era, pues un modo de jugar que era dos jugadores y yo jugando no solo como a intentar Ujú. deshacer todas las bolitas de cristal, sino que también según lo que yo hiciera, yo hacía poderes y le lanzaba como Ok. cosas malas al Suena oponente. bacano. Es muy divertido, súper Porque divertido. ese que estoy contando es un roguelite. Y Ya. a mí me parece que roguelite es como de mis géneros favoritos porque es muy flexible para coger core loops de juegos como estos, Ujú. ponerle una ficción nueva, expandirlo y que sea muy adictivo y uno juegue sesiones de juego de 15 minutos que uno avanza y que tienen metaprogresión, un sistema de progresión como robusto, uno puede desbloquear niveles y que creo que realmente pues en cuanto a desarrollo son muy fáciles de hacer. Ujú. Pues y que son muy como perdonan mucho como que el arte no sea nada del otro mundo, o sea, y suelen por eso mismo pues suelen ser juegos que
para nosotros que estamos, pues en este caso en Colombia, son accesibles. Pues, o sea, súper. económicamente son juegos que pueden, pues para nosotros valdrán menos de $10 usualmente. Y yo digo como, bueno, valió eso, si lo juego 8 horas, ya se pagó. Claro. Excelente. Es como una salida a un bar o algo así. Sí, pero bueno, eso fue este capítulo, Andy, ¿cómo te parece? Eso estuvo muy interesante. Me encanta porque me gusta todo lo que sea narrativa, ficción, fantasía. A mí eso es como de las cosas que más me atraen de los juegos. Si bien me gustan los juegos abstractos, yo pienso como tú, yo creo que por más abstracto que sea un juego, me gustó mucho diferenciar fantasía de ficción. Sí, ¿cierto? yo también. Yo solía pensar siempre como en claro, uno viniendo del mundo de los juegos de mesa, uno tiende a hacer esa división entre las mecánicas y la temática. Entonces uno piensa que un juego que no tenga temática es completamente abstracto. Y a mí, la verdad, esta nueva división de más bien fantasía y narrativa me da una nueva perspectiva para entender mejor. Y que no son dos extremos, conviven. Exacto. Conviven, son dos, y que dos diales diferentes. No es tampoco un espectro ni nada así, sino que son formas. Me gustó mucho como digamos, esta lente para analizar los juegos. Me parece que enriquece mucho como mi apreciación de los juegos. Y si yo fuera, pues, o a los juegos que yo vaya a diseñar a futuro, pues creo que la verdad es bastante útil. Y ya nos queda faltando solo el capítulo 7. ¿Cuál es el capítulo 7? Que es prototipado y playtesting. Que creo que va a ser... no vamos a profundizar tanto. Pero saquen tijeras, papel, colbón, que de pronto podemos hacer un podcast taller. Puede ser. Sí, podríamos hacerlo como un poquito más, algo así. Hay que pensar, pero sí, bueno, ya nos falta un capítulo y terminamos el libro. Me encanta. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, ojalá les haya servido, ojalá, pues cuéntenos, háganos saber si de pronto están trabajando en algún juego, si esta manera de ver los juegos o de ver el diseño de juegos les ha servido, si tienen otras formas de entenderlo que complementen lo que hemos dicho acá, pues de eso se trata también este podcast. Sí, recuerden que pueden, según la plataforma, puedes comentar, calificar, todo este tipo de cosas. Y nos escuchamos la próxima. Chao. Chao.